Bueno, buenos días a todas y todos. Yo soy Juan Etulain, uno de los profesores de la cátedra. Es la primera clase que estoy dando acá en esta asignatura, Teorías Territoriales. Y voy a abordar el punto de la unidad temática 1, la interpretación de la ciudad desde la configuración. ¿Sí? El punto es el 1.2 del programa. La clase ha sido estructurada en 3 puntos, en realidad son 2 centrales, y después, como verán, está la bibliografía principal y complementaria. Y en cada uno de los 2 puntos he abierto al interior en subtemas que son los contenidos textuales que ustedes tienen en el programa, ¿sí? He hecho el ejercicio que les pido cuando me consultan de cómo preparar el final, de tomar cada una de las bibliografías, sintetizarlas y ir respondiendo estos contenidos que son lo que pide el programa. ¿Sí? Es el ejercicio que nosotros le decimos, ¿cómo preparar el final? El final se prepara con la bibliografía, que la tenemos que sintetizar y ver qué aspecto de los contenidos del programa cada autor me ayuda a responder. Bueno, ese proceso que se los pedimos que hagan ustedes, lo estamos haciendo Licia y quien les habla para trasladarle y sistematizarle la información y hacerle más aprehensible este trabajo. Entonces, en el primer punto vamos a desarrollar qué entendemos por estructuración y configuración urbana, y el segundo vamos a abordar cuáles son las aproximaciones a la conformación, a la configuración urbana. Primer punto, entonces, ¿qué entendemos por estructuración y configuración urbana? Entonces ahí nos tenemos que preguntar cuál es la relación entre la ciudad y la configuración, cuáles son los elementos estructurantes de esa configuración y finalmente, qué tipos de ciudades podemos reconocer según configuraciones. Esos serían como los contenidos principales que vamos a abordar en este punto. La primer filmina, entonces, nos va a hablar, o slide, para ser más moderno, de la dimensión física de la ciudad. Esta relación que nosotros les decimos entre ciudad y configuración. Bueno, por un lado, la dimensión física de la ciudad es la dimensión material, es lo construido, ¿sí? Es lo que tradicionalmente analizamos en los talleres de arquitectura, ¿sí? Lo físico. No nos interrogamos sobre qué hechos han determinado esa parte física que estamos analizando, ni cuáles fueron los actores sociales, ni cuáles son los motivos económicos que han llevado a la construcción. Quizás por ahí sí nos preguntamos cuál ha sido el proceso histórico para entender ese hecho construido, ¿sí? Entonces representa la estructura física de la ciudad. Entonces, dos conceptos que vamos a usar de manera similar es el de configuración y estructura. ¿Sí? Son dos conceptos que pueden encontrar en los textos que se usan, pero que parecen distintos, pero en realidad no. Hablan sobre un mismo elemento, que es entender la dimensión física, o también pueden ser que le escuchen espacial de la ciudad. Esta dimensión física de la ciudad, esta estructura física, está, como dice Corti en su texto, que está en la bibliografía, compuesta, por un lado, por el subsistema natural que dio Licia la clase pasada, sobre el cual aparece la intervención social a partir de dejar sus rastros físicos a partir de una materialidad, a partir de construir ese medio. Entonces, es la primera interrelación que se produce
para entender que la acción humana, la acción del hombre, de la sociedad, altera, interviene sobre el medio natural. Por eso Licia le decía que prácticamente no hay medio natural en per se, sino que siempre hay un medio natural intervenido, se habla de la segunda naturaleza por el hombre. Entonces acá, una de las cuestiones que en este gráfico les quiero mostrar es que ustedes ya han transitado toda una instancia de una primera aproximación a conceptos, ¿no?, que trabajaron en el momento 1, ¿sí?, de manera de seminario y que hicieron la exposición. Y ahora vamos a tratar, abordar la ciudad a partir de distintas dimensiones. Las condiciones ecológicas y del medio natural ya fueron vistas en la clase anterior y ahora vamos a tratar de ver la condición física material, ¿sí?, para entender de qué manera podemos abordarla. Y de esta manera poder mejorar y resignificar los análisis que venimos haciendo en los talleres de arquitectura. Tener más comprensión de qué analizar, qué mirar y también desde qué teorías podríamos posicionarnos para poder mejorar esos análisis que venimos haciendo. Después, más adelante, van a encontrar que va a venir Julia y le va a dar una clase sobre la organización social, cómo la organización social determina esa forma física que van a analizar, y va a venir después Isabel, dos profesoras que han sido de esta cátedra, ahora consultas, van a hablarles sobre la dimensión económica, cómo la economía es un factor determinante de ese hecho físico que estamos analizando. Esos interrogantes los vamos a empezar a incorporar más adelante. Ahora, en esta clase yo solamente me voy a centrar en la dimensión física de la ciudad. Una vez interpretado estas tres grandes dimensiones en el marco del enfoque o paradigma de la ciudad sustentable, decimos que estos abordajes son de naturaleza interdisciplinaria. Si bien es cierto que en la parte física los arquitectos tenemos como la voz, pero en la parte social y en la parte económica necesitamos del aporte de otras disciplinas que nos ayuden a entender ese hecho físico. Por eso hablamos de interdisciplina, para poder entender con mayor profundidad y encontrar mayor respuestas en ese hecho físico que estamos analizando. Interpretada un sector urbano o interpretada la ciudad desde estas dimensiones, posteriormente la unidad temática siguiente, la unidad temática 2, vamos a abordar aquellas teorías que tengan que ver de cómo intervenir en la ciudad, de qué manera podemos intervenir, ya habiendo conocido, bueno, ahora, ¿cómo transformo esa realidad? ¿Cómo intervengo sobre esa realidad? Y ahí van a aparecer como dos grandes teorías que le vamos a poner con otros enfoques al interior, que es las planificadas, aquellas que consideramos integradas e integrales, y las no planificadas, fragmentadas o aisladas. Son como los dos grandes paquetes que los iremos abordando en las próximas clases. Una de ellas las voy a dar yo seguramente. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Comprendido cómo la dimensión, primero que la ciudad y uno de sus componentes, la dimensión física o material, cómo esa dimensión física, material, interactúa con otros subsistemas, con otras dimensiones, es lo que di en la filmina anterior. ¿Sí? Ahora vamos a tratar de entender cómo es la dimensión física y qué rol tiene en la ciudad a partir de esta frase, ¿no?, de Alomar, que dice que una ciudad está compuesta, una definición muy sintética de ciudad, ¿sí? Porque ciudad
vamos a encontrar muchas definiciones. Cada disciplina tiene su propia definición de ciudad. No está la definición de ciudad. Pero esta es una primera definición de ciudad que nos permite articular estos tres grandes subsistemas que hablamos. Por un lado, la dimensión social, la civis, los ciudadanos, las organizaciones, que van a abordar con María Julia. La polis, que es todo lo que tiene que ver la política, acá también vamos a poner la dimensión económica y cultural dentro de la civis. La polis, que es toda la dimensión política, todo lo que permite gestionar esa ciudad. Y la URSS. La URSS, para Lomar, es lo construido. Es lo que nosotros vamos a profundizar en esta clase. La URSS. ¿Qué dice Walter Benjamin? Que habitar significa dejar huellas. O sea, cuando la sociedad pasa de ser nómade a decir, bueno, me asiento acá, empieza en esa decisión de asentarse en un lugar a generar sus huellas. ¿Qué son sus huellas? Son todas las construcciones y decisiones que toma para poder protegerse y poder vivir de la manera mejor posible. Como ciudad, entonces, por un lado, dice en esta filmina, implica un ámbito territorial o sistema específico que asocia UR, civis y polis. ¿Por qué decimos implica un ámbito específico? ¿Sí? Dentro del territorio. Porque vimos en la definición de territorio que el territorio es mucho más allá que la ciudad. Es más englobante y la ciudad es una manifestación del territorio. Es una de las formas en que podemos abordar el territorio. Es uno de los asentamientos de los territorios. Entonces, la ciudad lo podemos entender como un recorte del territorio. Y la URSS, es lo que ya vengo diciendo, es lo construido, la estructura física, la forma de una ciudad, la configuración urbana o física de una ciudad. ¿Estamos claros qué es la estructura física, la configuración física? La dimensión física de la ciudad. Ahora bien, el otro punto, ya acá desarrollé el primer punto, ciudad y configuración. El otro punto importante que es cuáles son los elementos estructurantes de una ciudad desde la dimensión física siempre, ¿no? Desde lo físico. Bueno, tenemos por un lado, lo primero que un grupo humano necesita para poder asentarse es hacer un trazado, ¿sí? Definir trazado o trama, habla Cortis. Trazado es decir, bueno, las calles por donde voy a poder movilizarme. Lo primero que uno tiene que tener cuando define asentarse. Después, una vez que define ese trazado, aparecerán dentro de ese trazado las calles, las manzanas. Al interior de la manzana, ¿qué van a aparecer? Para que no sean todas las manzanas ocupadas por una sola persona, empiezan a parcelarlas para que aparezcan varios propietarios. Una vez que está parcelada, la gente empieza a construir, empieza a edificar, entonces empieza la cuestión de la ocupación. Esa ocupación vamos a ver que la podemos analizar de distintos puntos de vista. Uno es el tejido, que lo vamos a analizar. Ahora también esa ocupación va a responder a determinados usos o actividades. Puede ser que sea un club, que sea una escuela, que sea una vivienda. Son distintas actividades. Y a su vez vamos a reconocer dentro de esa configuración
la existencia de distintos espacios abiertos públicos. Y si no reconocemos, sería un déficit que tiene un sector si no tiene espacios públicos, plazas, parques, que hay sectores de la ciudad carentes de espacios públicos. Es parte del déficit que tiene ese sector de ciudad. Ahora bien, el primer punto entonces sería entender esta cuestión de trazado y trama, ¿no? Bueno, ¿qué análisis podríamos hacer si nos enfrentamos a tener que abordar este aspecto estructurante de una ciudad, ¿no? ¿Cómo analizar un trazado? Sería la pregunta. Bueno, por un lado, primero tengo que reconocer dónde hay un trazado urbano de otro de naturaleza rural. Si yo tomo el plano fundacional del Partido de La Plata, allá está el Río de la Plata, esto es Ensenada, esto es Berisso y esto es la parte del Partido de La Plata. Hasta 1957, La Plata, Berisso, Ensenada era un mismo territorio. Por eso van a ver que siempre el proyecto fundacional de La Plata incorpora una idea territorial que va hasta el Río de la Plata. En donde van a tener, en aquel momento, el proyecto fundacional era el casco urbano, que tenía un trazado urbano, un sector primero de quintas, que es el verde, que era lo que iba a generar alimentación para la gente que vivía ahí, y un sector más grande de quintas y campos en el segundo, que sería el amarillo. Entonces, cada una de esas caracterizaciones, lo urbano y lo rural, empiezan a tener sus trazados, sus dimensiones, sus subdivisiones internas. Los primeros asentamientos responden de cuando la conquista de América con las leyes de Indias, que fueron los trazados que nos legó España, que son el damero, que aparecía la plaza generalmente en el centro del trazado, con los edificios públicos en torno. Muchas de las ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires tienen esa conformación de la plaza central, la iglesia, el banco, el municipio. Seguramente que sean del interior, muchos van a reconocer esa configuración. Otra de las cuestiones que podemos analizar son cuáles son las dimensiones de las manzanas. Dimensiones y formas de las manzanas. Por ejemplo, si tomamos una ciudad de naturaleza medieval, la manzana es irregular. Si tomamos una ciudad más posterior a la edad medieval, seguramente ya la trama, el damero, es lo que determina la configuración. Otro de los aspectos que podemos analizar sería el tema de que si hay continuidad o discontinuidad de un trazado. ¿Sí? Puede ser que un trazado esté siendo discontinuo porque aparece una estación de ferrocarril, que genera como una disrupción en la continuidad de la trama. Por ejemplo, puede aparecer un gran equipamiento también, que corte esa continuidad de trama. Puede aparecer un hecho natural, un arroyo, un río, ¿sí? Que eviten que la trama pueda continuar. Otro de los aspectos que podemos analizar es si ese trazado tiene una naturaleza o una configuración reticular, radial o irregular, que lo expliqué un poquito cuando hablé de la ciudad medieval. Y finalmente, el orgánico o mixto es si muchas veces hay trazados que pueden encontrar que tratan de adaptarse a la naturaleza del lugar. Que sí, podrían ser irregulares, sí, pero son como más amebosos, porque tratan de entender las curvas de nivel del lugar y trata de haber una simbiosis entre la naturaleza y el trazado.
donde el trazado no se impone a las condiciones de la naturaleza, que viene como una cuadrícula así, desconoce el medio natural sobre el que se asienta. Ahora, otra de las cuestiones importantes, como le decía yo, es poder entender estas cuestiones de los espacios abiertos públicos. A ver, para que exista una plaza, para que exista un parque, tiene que haber sido pensado previamente en el trazado de una ciudad. Tiene que haber sido diseñado, tiene que haber sido concebido. Uno está acostumbrado cuando mira La Plata, esta situación de tener plazas, parques, cada 6 cuadras. ¿Sí? Cada 6 cuadras tenemos plazas. Claro, pero está concebido esto, y no es que acá esto quedó así por el azar. No, tiene un rol que es de espacio público. Entonces, una plaza o un parque, para que tenga entidad y existencia, es porque se ha pensado, se ha diseñado. Después puede estar la aberración de que se ocupe una plaza y construyan un edificio. Eso hay casos. Pero no es que esté mal que haya sido una plaza, es que hubo alguien que tomó la decisión de ocupar una plaza. Pero en el trazado era plaza, no hay duda. Eso van a encontrar si hacen análisis de ese tipo. Bien, son como los grandes temas que uno puede analizar del trazado. Si vamos a ver qué análisis podemos hacer de una manzana, siempre desde lo físico, vuelvo a decir, no estoy viendo lo social, no estoy viendo lo económico que determinó ese hecho físico. Desde lo físico, lo primero que tenemos que estudiar de una manzana es qué forma y dimensión tiene, qué tamaño tiene, ¿sí? ¿Qué tipo de subdivisión o parcelas? ¿Son parcelas chiquitas? ¿Son parcelas grandes? ¿Por qué es importante saber la dimensión de la parcela? Porque en función de eso, después veré qué puedo construir y qué no puedo construir. Si las parcelas son chiquitas, tengo la posibilidad de construir determinadas cuestiones, determinados tipos de edificios. Si las parcelas son grandes, ya puedo pensar en otros tipos de edificios. Entonces, la dimensión de la parcela es fundamental para pensar cómo después se puede ocupar esa parcela. Otro de los temas que puedo después, que tengo eso analizado, es decir, bueno, ¿y cómo se ocupó esta manzana? ¿Cuáles son las características de ocupación? Entonces, lo primero que puedo decir, ¿qué es lo ocupado y qué es lo vacante? Primer análisis. Eso es lo que me va a permitir decir, bueno, este sector tiene capacidad de seguir creciendo, de recibir gente, porque hay mucho vacío. Si está muy ocupado, bueno, hay que empezar a ver el estado de esa ocupación, para ver si se puede renovar. Porque si está todo bien, está difícil que ese tejido se renueve. Lo otro es lo que dije, la palabra tejido, que lo usamos mucho en los talleres de arquitectura, ¿no? Analizar el tejido. Y a ustedes les gusta analizar el tejido porque pintan lo ocupado de negro en una manzana y dejan lo libre como blanco. Esa es una figura muy clásica de análisis que se hacen en los talleres de arquitectura. Ese análisis es bidimensional. No tenemos puesta la tridimensión del espacio, es simplemente dos dimensiones. Entonces podemos ver el lleno y el vacío. El lleno se pinta de negro y el vacío de blanco. Y ahí vemos si es compacto. Cuando decimos compacto, reconforma línea municipal. No me permite filtrar visuales hacia el interior de la manzana. Simplemente veo línea municipal consolidada, como pasa acá en el centro de La Plata. Puede haber un tejido semicompacto, si ya me alejo un poquito de la ciudad, del área central, y empiezo a ver que hay retiros de línea municipal, que hay retiro de un lateral, entonces hay una barrial, seguramente podemos empezar a encontrar otro tejido que es el semicompacto,
que me permite ciertas fugas hacia el interior de la manzana, visuales, o podríamos llegar a tener un tejido totalmente abierto. Acá no puse la figura del abierto, pero por ejemplo, pongo un ejemplo, las torres que están en 20 y 50. Son 4 torres puestas en la manzana. Bueno, eso es un tejido abierto. No conforma, ahí puedo ver todo el interior, exterior, o la propia arquitectura del movimiento moderno, que eran los edificios sueltos en el verde. La teoría del movimiento moderno. Bueno, esa teoría abogaba por un tejido abierto. ¿Me van siguiendo hasta acá? Son muchas dimensiones, pero son todas dimensiones que seguramente de alguna u otra manera en los talleres la han analizado. Lo que yo estoy tratando de acá es sistematizárselas, de darle un orden a ese análisis, que lo hacen naturalmente en primero y segundo año de arquitectura. Otra cuestión que se analiza en una manzana es el estado de la edificación. Con esto que yo le decía, bueno, está toda ocupada, bien, está toda ocupada, pero ¿qué potencialidad de renovación tiene esa manzana? Entonces ahí aparece un concepto que es lo duro y lo blando. Lo duro es aquello que va a mantenerse siempre porque es muy consolidado, son edificios altos, importantes o de valor patrimonial, y hay otros edificios de menor calidad que posiblemente puedan renovarse. ¿Por qué? Porque puedan renovarse porque están en una zona central y que valga mucho el terreno, o porque sea que esté en mal estado. Entonces, analizar el estado de la edificación es importante para ver qué potencialidad de transformación puede tener ese sector, esa manzana. Otra de las cuestiones que podemos analizar, cómo son las características de los edificios, las tipologías de los edificios que conforman esa manzana. Si uno toma, por ejemplo, este ejemplo de análisis, acá tenemos edificios de propiedad horizontal, no torres, que siempre lo digo, justo estoy dando este tema en Arquitectura 4, las torres, acá, porque la idea es porque es alto es torre. No, porque es alto no es torre. La tipología torre, como torre, es aquel que tiene las 4 caras libres. Si no, son como pasa acá, en la mayoría de la Ciudad de La Plata, hay edificios de propiedad horizontal en altura. Porque también podemos tener edificios de propiedad horizontal en horizontal. Muchos de ustedes seguramente han ido a visitar a algún amigo o vive en esas viviendas pasillos, ¿no? Que entran por un lugarcito y varios departamentos. Eso también es edificio de propiedad horizontal, horizontal. ¿Qué quiere decir? Que son varios propietarios de una misma parcela, que en vez de estar apilados, están en horizontal. Entonces, acá tenemos de esa característica, tenemos viviendas del principio del siglo, que configuran. Entonces, tenemos una mixtura de tipología. Aparecen algunos tejidos que seguramente van a perdurar por mucho tiempo, entonces van a ser duros, van a estar, y otros que se podrán renovar de acuerdo a su estado o valor patrimonial, porque muchas veces el valor patrimonial hay que cuidar esa identidad. Bien, de esto también podemos hacer un análisis generalmente de lo que es el perfil, o sea, cómo nos queda conformado este frente, que es esto que estoy acá, cuáles son las alturas que tiene cada una de las edificaciones. Bien, vamos, ahora voy a la calle. La calle es un espacio público. Es el espacio que permite movernos, es el espacio que permite acceder a cada una de estas edificaciones que van ocupando cada parcela de la manzana. La calle tiene que estar pensada también desde el trazado. ¿Qué tipos de análisis podemos tener de una calle? Uno es como hecho social. Otro
es el más clásico que hacemos en los talleres de arquitectura, que es el espacio tridimensional. Analizamos las proporciones, las alturas, ahora lo vamos a ver. Otro, la calle puede ser analizada como un sistema de movimiento. ¿Qué jerarquías tiene? Hay calles que tienen un rol, otras que tienen otras. Hay calles que son centrales, otras que son barriales, que tienen una dinámica, tienen otra. Entonces, si lo veo desde el sistema de movimiento a la calle, la voy a analizar de una manera. Y después, de acuerdo a su configuración, podría ser una circunvalación, que nosotros en el Casco de La Plata la tenemos, es una tipología del trazado que tiene 100 metros entre frente y frente, con un gran bulevar, con doble mano, ¿sí? Esa es la circunvalación, que divide lo que es el casco con el crecimiento, tiene ese rol, divide o une, de acuerdo a cómo esté pensada. Tenemos las avenidas, ¿sí? Que es otro elemento de nuestro trazado. Las avenidas son esos espacios que tienen 30 metros, la avenida 7, que tenemos acá, o 1, no me tengo que ir hasta 7, avenida 1 que tienen ahí, tienen 30 metros. También tenemos las diagonales en nuestro trazado de La Plata. Las diagonales que tienen su particularidad, su diseño, que vamos a ir viendo, algunas que tienen ramblas, otras que no tienen rambla. Bueno, la diagonal es también una de las formas en que se puede pensar el trazado de una ciudad. Y por último, la calle tradicional, de dimensiones, en este caso en La Plata tienen 18 metros, cualquiera de las calles internas dentro de las macromanzanas que conforman el trazado tienen esa dimensión. Otro de los aspectos, voy a reforzar un poquito estos dos que nos desarrollé, que es como hecho social. La calle como hecho social tiene que ver con las manifestaciones, como el lugar en donde la gente se puede expresar. De hecho, venimos de hacer una gran manifestación en defensa de la universidad pública, en donde todos los estamentos de las universidades salieron en defensa de la desvalorización que está sufriendo por el gobierno. Entonces, ahí la sociedad lo utiliza como un hecho social de manifestar, de reclamar pacíficamente, como realmente fue. Y esa es una forma que seguramente desde la antropología o de la sociología hay muchos análisis de ganar la calle. Cuando se dice ganar la calle, bueno, ¿qué implica ganar la calle? ¿De qué manera? Bueno, seguramente si estudiamos o leemos los sociólogos, ellos nos van a dar una mejor explicación de esos fenómenos. En cambio, nosotros le podríamos hacer una buena explicación física si la calle está diseñada para que se produzca una manifestación. Está preparado de lo físico para recibir una manifestación y ahí vamos a estar nosotros, ¿sí? Pero el hecho de la movilización, seguramente los sociólogos le van a poder dar una mejor interpretación. Esa mirada interdisciplinaria que tiene un mismo espacio. Bueno, el espacio tridimensional lo dije y los otros dos creo que lo expliqué un poquito más. Otro de los elementos estructurantes son los espacios abiertos, públicos. Y bueno, estos espacios abiertos lo podemos analizar también desde distintos aspectos, como la calle, que recién desarrollé. El espacio público podría ser, desde el punto de vista urbanístico, que ahí somos nosotros los que tenemos más para decir, no somos los únicos, siempre digo, no somos los únicos, pero que tenemos mucho para decir, ¿sí? Desde lo urbanístico nosotros empezamos a analizar que puede haber distintas tipologías de espacios públicos. Uno es un parque, que tiene una dimensión importante, que podríamos decir el bosque fundacional de La Plata, que está acá,
que está acá, allá arriba, muy invadido, muy ocupado. Si miramos la foto del casco fundacional a lo que quedó del parque, del Paseo del Bosque, hoy en día nos queremos morir, porque quedó como el patio de atrás de una casa, más o menos, del nivel de usurpación y ocupación que ha tenido, ¿sí? Por distintas instituciones. Esta cuestión que yo le digo, en el trazado era el Paseo del Bosque. Ahora, después se lo ocupó todo, prácticamente, con canchas, con organizaciones, se lo terminó, o sea, se diseñó como Paseo del Bosque, de ahora quedó 50 hectáreas de las 150 iniciales. Todo lo demás fue ocupado. Esa es un uso inapropiado, algo desproporcionado, ¿sí? Porque no están los espacios abiertos para que se ocupen, sino que tienen un rol recreativo, un rol deportivo, un rol de descanso de la sociedad para el ocio. Entonces tienen un rol importante para aportar oxígeno en la ciudad, porque son los lugares en donde hay verde, donde hay naturaleza. Entonces tienen múltiples roles los espacios públicos. Después están las plazas en cuanto a jerarquías y después están las plazoletas. Y hago esta categoría porque en arquitectura ustedes le llaman plaza a todo. Y no, la plaza es un espacio que fue diseñado, que pertenece a un trazado. Si hago un espacio de transición, si dejo dentro de mi proyecto un espacio para articular mi edificio con la ciudad, es una plazoleta, no estoy haciendo una plaza. Son tipologías, así como digo, la torre es la torre, la placa es la placa, la plaza es la plaza y la plazoleta es la plazoleta. Son dimensiones distintas, tienen roles distintas. Entonces, definir las cosas con propiedad es parte de nuestra disciplina. Y estamos defendiendo nuestro rol como arquitectos. Porque si después, como arquitectos, salimos cuando nos recibimos y nombramos las cosas por otro nombre, con otro concepto, ¿qué le podemos pedir al ciudadano común? Que no se formó, que no estudió, que define las cosas con su saber. No lo estoy cuestionando al ciudadano común. Digo, nosotros como especialistas tenemos que usar el concepto claro. Para eso estudiamos y nos formamos en la universidad pública, con la ayuda de toda la sociedad. Ahora bien, también, como os dije, así como la calle, estos espacios públicos, recreativos, pueden ser analizados como hecho social, en este caso como lugar de la tragedia cuando fue el tema de las inundaciones, como un hecho funcional, es decir, un recital en Plaza Moreno, alguien que entretiene, eso lo ven muy común los fines de semana, que entretienen a los niños, tiene una actividad recreativa, ¿sí? Pero también puede tener un análisis simbólico, que es esto, el ser, bueno, la ciudad de La Plata tiene la Plaza Moreno, que es el centro del trazado, es el centro del poder municipal, porque después tenemos Plaza San Martín, que es el centro del poder provincial. Entonces estas dos plazas tienen una connotación simbólica. Sí, si bien tiene el municipio y tiene, por otro lado, la provincia. Podríamos hacer ese análisis, distintos tipos de análisis, pero también podríamos hacer un análisis formal de esa plaza. ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Qué proporciones tiene? ¿Por dónde se entra y se sale? Todos análisis que podemos hacer de un mismo hecho físico. Y espero que los haya alumbrado de muchas de las cosas que se puede analizar de lo físico de una ciudad. Que generalmente en arquitectura nos quedamos si hay un arbolito, la casa de al lado, la vereda, hasta ahí llegamos. Bueno, está bien, estamos empezando, pero ya en tercer año tenemos que poder enriquecer esos análisis de arquitectura
y ponerle mucha más información. ¿Pero para qué? ¿Porque Juan se para y me lo dice? No, para hacer una lectura inteligente del lugar, como hablaba ayer en arquitectura. ¿Qué es la lectura inteligente de un lugar? Es encontrar datos que nutran mi proyecto de arquitectura. Que mi proyecto de arquitectura esté enraizado, que dialogue, que interprete bien ese lugar. Si no, puede ser un paracaidismo, mi proyecto, o puede ser que por azar se articule con el lugar. ¿Sí? Nosotros le estamos dando en esta asignatura herramientas para que puedan tener un mejor abordaje de los sectores urbanos que trabajan en los talleres de arquitectura. Bien, voy al tercer punto de este, que es tipos de configuraciones que podemos reconocer a escala de ciudad. Bueno, por un lado está la llamada ciudad lineal, de configuración lineal. Si me acerco y describo esta teoría de ciudad lineal, es una teoría del urbanismo de 1866, de Soria y Mata en Madrid, que lo tienen que ver en historia, pero que yo se las recupero, se las traigo, cuando vean historia del urbanismo, en donde, ¿cuál es la característica de esta idea de ciudad? En donde, bueno, hay una calle central, lineal, y aparecen dentro del trazado las manzanas, como una columna vertebral que están las vértebras, que se organizan en torno a esa calle principal y después aparece el área natural, lo rural. Ahí está la conformación con la vegetación, casas bajas. Bueno, distintas imágenes, acá son las imágenes de Ciudad Lineales, y un caso que por ahí conocen de Ciudad Lineal es Pinamar, diseñada por Bunge en 1940. Guarden esta imagen porque vamos a ver que en nuestra microrregión de La Plata, Berisso y Ensenada, tenemos de este tipo de configuración. Y si alguno lo sabe, que lo vaya anotando porque se lo voy a preguntar después. Este tipo de configuración. Otra es la configuración radial. Y ahí me voy a distintos momentos de la historia que me permite identificar este tipo de trazado. Bueno, cuando ven la ciudad del Renacimiento, en historia seguro Palmanova la vieron, ¿sí? Bueno, Palmanova de Scanosi del siglo XV y XVI pertenece a esta concepción de ciudad radial. Bueno, no voy a explicar por qué es radial, porque tengo el punto central, que es la plaza, y todo se configura en torno a esa centralidad, ¿sí? Con un trazado, obviamente, radial. Pero también, después, es tomado por la teoría del movimiento de la ciudad de jardín, ¿sí? De Ebenezer Howard. También lo tienen que haber estudiado, ¿sí? En historia, que toma esta idea de cómo pensar el crecimiento de Londres. Entonces él dice, por un lado tenemos el Londres central y podemos generar ciudades satélites que empiezan a tener estas características con una radialidad muy parecida a esta de Palmanova, con una característica en donde las parcelas sean amplias, la vivienda quede exenta y el verde sea protagonista. ¿Sí? El verde sea el elemento que caracteriza a esa ciudad jardín. ¿Por qué jardín? Porque el verde es protagonista. Bueno, también en La Plata tenemos sectores de ciudad de jardín. Vayan pensando dónde
encuentran esa conformación de ciudad-jardín donde el verde es protagonista, donde la relación entre la calle y el espacio interior se puede dar porque las edificaciones están sueltas en la manzana. Vayan pensando esa configuración, ese paisaje que se da. Bueno, esto también fue aplicado en Venezuela, en la ciudad de Zulia. Con esto, ¿qué quiero decir? Las teorías surgen en la historia y se van implementando en el tiempo en distintos lugares. Otro tipo de configuración de ciudades es la reticular. ¿Sí? Ya la venimos hablando, a esta, cuando expliqué, ¿no?, el análisis de trazado. La malla cuadrada puede ser, como La Plata, o reticular, como Puebla, en México. O bueno, yo puse Buenos Aires, la Fundación de Buenos Aires de Garay también era una malla cuadriculada, con estos dos ejemplos, pero puse malla reticular Puebla, México. Pero también podemos tener combinaciones y aparece el trazado de La Plata, donde tenemos las diagonales que empiezan a generar, a cortar esa trama perfecta se empieza a cortar. Y después también tenemos otra característica del trazado, no solamente las diagonales. Tenemos que en el eje central aparecen manzanas más chicas de 50 metros, que son las centrales, que se van ampliando hasta llegar a los 120, que está sobre calle 44 y sobre calle 60, y a partir de ahí toma el 120 por 120. ¿Con qué idea del trazado? De reforzar el eje central, de generar una centralidad. O sea que el trazado diseñado puede generar esta idea de hacia dónde armar esa centralidad. Después veremos que la ocupación de la ciudad no siguió esa intención de concentración del eje, porque aparece 8, porque aparece 12 como centros. Pero la idea era que el centro se armara sobre ese eje, por eso las calles son más angostitas, porque se pensaba mayor diversidad de comercio, mayor concentración de gente. Después la ocupación que se dio de ese trazado no siguieron las ideas fundacionales. ¿Me van siguiendo con el análisis? Hoy un poco el eje empieza a tener cierta actividad comercial, pero no podemos decir que todo el eje tiene ese rol comercial como el cual fue pensado. Comercial y de oficina, ¿no? De centralidad estoy hablando. La idea de centralidad, de usos diversos. Pero también hoy en día, con los avances de las tecnologías, ya se habla de la ciudad red, que arma otra configuración, que quizás no es física, no es material, pero sí de los flujos. Esa red de los flujos a nivel internacional genera, según Manuel Castel, esta imagen, esta configuración de ciudades globales, de cómo están interconectadas. Y esto genera una nueva configuración, una nueva interpretación de cómo la tecnología también, si bien parece no visible, configura una nueva trama de relaciones y por lo tanto una nueva configuración de las ciudades. Otro tipo, si lo analizamos desde la morfología, hasta ahora hemos visto cuestiones bidimensionales, configuraciones 2D. Tenemos la ciudad vertical, ¿no? Es la ciudad por excelencia es Nueva York, ¿no? La verticalidad, en donde hay una manzana partida en 4 y una torre en cada parcela exenta. Ese es el tejido predominante con el cual fue pensado Nueva York. Ese modelo de Nueva York, que tiene que ver con lo simbólico de la opulencia, del poder. Yo me puedo quedar con la forma física y analizar verticalidad, pero también puedo empezar a leer
por qué las grandes empresas utilizan esta tipología y se pelea a ver quién hace la torre más larga. Iba a decir una barbaridad, pero es un poco así. A ver quién la hace más alta, la torre más alta. Y el que hace un piso más, tengo más creatividad, más poder, soy más fuerte. Entonces, bueno, este modelo de ciudad fue trasladado después, tomado por Tokio, Shanghái, Singapur, como las grandes manifestaciones de la opulencia y el poder. Ahora, desde lo físico, si lo analizo, es la ciudad vertical, de altura. Pero también está el otro modelo de ciudad que podría ser el compacto. Y ahí voy a Barcelona, podría agarrar Madrid, podría tomar París, podría tomar La Plata en diagonal 80. Bueno, ya me estoy acercando a La Plata, que no quería bajarla a La Plata. Quería que ustedes hagan esa asociación. ¿De dónde estos modelos los encuentran? Todos puestos en la ciudad. Casi todos están puestos acá en la ciudad. Tenemos popurrí. ¿Pero por qué tenemos un popurrí? Porque cada momento de la historia hay que resolver determinados problemas. Y a esos problemas aparecen de las disciplinas paradigmas, teorías de cómo hacerle frente. Y esa forma, esas teorías de cómo hacerle frente se manifiestan ¿dónde? En el espacio. Entonces, si yo tengo una ciudad con muchos años, voy a poder hacer una lectura de ese palimpsesto, de ese conjunto de teorías que se fueron plasmando a lo largo del tiempo. Por eso tenemos casi todas las configuraciones. La ciudad compacta habla de, yo puse el caso de Barcelona con el Plan Cerdá, que también lo tienen que haber estudiado en historia. Lo recupero para poner como un modelo de ciudad compacta. ¿Cuál es la característica? Línea municipal consolidada, trama ortogonal, con la particularidad que las ochavas son de 30 metros, que generan plazoletas en las esquinas, no son ochavas de 3 como la que tenemos nosotros. Una banda de ocupación perimetral que varían generalmente en los 20 metros y un corazón de manzana libre, con una altura que va de 6 a 8 niveles. Y la calle corredor como elemento determinante. ¿Qué digo cuando digo calle corredor? Es la calle que está delimitada por las líneas municipales consolidadas, que es este caso. Este es un modelo muy denso de ocupación, compacto, no se va en verticalidad, y por eso hace que el espacio y el uso del espacio público sea como determinantes. ¿Por qué? Porque hay mucha gente viviendo en unidades de viviendas pequeñas que necesitan usar mucho el espacio público. Entonces van a ver que ese espacio público generalmente tiene una base comercial importante de distintas actividades porque hay mucha gente que demanda ese uso. No es porque, no, como hay mucha gente, es necesario esa cantidad de equipamiento. Entonces, este es un modelo que también lo pueden encontrar en sectores de la ciudad de La Plata. Otra de las características es el modelo este, de ciudad horizontal y extendida. Clásico, clásico de terrenos en llanuras, ¿no? Donde la trama puede extenderse como un Pac-Man, ¿no? Se extiende, se extiende. Como no hay restricciones del medio natural, es llano, se extiende sin límites. Entonces acá yo puse el modelo de Los Ángeles. Este modelo de Los Ángeles de ciudad extendida, por excelencia, ¿en base a qué? Al modelo automotor de los 40 que sale de la empresa Ford, estadounidense. Entonces, que para poder vivir en esta ciudad
extendida necesitas por lo menos 2 coches en una familia. 2 coches, porque con uno no te alcanza. Entonces, necesitas del transporte automotor. Entonces, acá si bien estoy asociando un hecho físico con una explicación de por qué ese tipo de modelo de ciudad tuvo su auge, yo acá lo tengo que dar solamente de lo físico, pero no puedo solamente explicar lo físico. A mí no me alcanza con entender lo físico. Ustedes se tienen que quedar por el momento con con lo físico, digamos, con el análisis físico. Pero detrás de cada cuestión física hay un porqué. Y eso es lo que hay que empezar a indagar. O mezcla, ¿no? Y acá les puse estas 2 situaciones. Feía las imágenes, pero no las puedo mejorar. No, lamentablemente, esta imagen es de Los Ángeles y esta es de Buenos Aires. Fíjense que si uno la mira de lo físico, bueno, son parecidas. Aparece una vialidad importante, una autopista, aparece una autopista, aparece la ciudad extendida, aparece la ciudad extendida, y aparece la ciudad de la opulencia, la verticalidad, y aparece la verticalidad. ¿Sí? Si yo me voy de lo físico, son iguales Los Ángeles que Buenos Aires. Ah, pero un problema, me olvidé de explicar, que la ciudad extendida es formal y esto es informal. Acá la gente está ocupando, no tiene agua, no tiene cloaca, está colgado de la luz, está hacinado. Acá vive, con agua, infraestructura, servicio, equipamiento. Entonces, digo, lo físico no me termina de explicar. Me es una primera entrada, pero no tengo todas las respuestas de lo físico. Es lo que quiero transmitir. ¿Es importantísima la lectura de lo físico? Pues claro que sí. Es nuestro métier. Pero necesitamos cargarla de otras miradas para poder mejorar el análisis que de nuestra disciplina como urbanistas podemos hacer. Y acá se las puse, porque no soy malo, como todas estas cuestiones están plasmadas en nuestro territorio. Todas estas miradas sobre la configuración de la ciudad tenemos. Acá, por ejemplo, Punta Lara, ciudad lineal, en Ensenada. Acá, Citibel, Villa Elisa, ciudad jardín, ¿sí? Cuando yo le decía. Bueno, si voy al centro de La Plata, si voy desde el trazado, puedo decir que tengo una configuración de mezcla, diagonal, trama, ¿sí? Pero también si voy desde el modelo, podría decir que tengo un modelo por sectores compacto, tipo Barcelona, si agarro, por ejemplo, diagonal 80. Diagonal 80 tiene esa configuración europea, ¿sí? Pongo la esquina de diagonal 83, por ejemplo. Está la San Ponciano, Edelab, un edificio que arma la esquina, que suele haber una librería en planta baja, ¿sí? Bueno, esa tiene como una configuración, ¿sí? De esa naturaleza. Y acá tenemos, fuera del casco, la trama indiscriminada que se va extendiendo, sin espacios públicos, que se van ocupando, que no hay diseño, que acá tenemos la plaza cada seis manzanas, pero acá ya nos olvidamos porque la gente va ocupando esa ciudad extendida, por extensión y de trama. Unas bajadas de cómo pueden asociar lo que yo le estoy dando con una ciudad. Bien, ahora les voy a dar las aproximaciones. Hasta acá venimos, iba a ser corta la charla, pero yo agarro un micrófono y empiezo. Bien. Ah, buenísimo. Ahora la voy a saludar. Queda grabado esto. Qué momento emotivo este. Bueno, vino un hijo de una docente de la cátedra, por eso. Benja. Bueno, 3 perspectivas para abordar desde el punto de vista teórico este tipo de análisis. Por un lado, la formal de nuestra disciplina,
la perspectiva perceptual, ¿no? que viene de otras disciplinas, de otros saberes, y la perspectiva sistemática que mezcla disciplinas. Tres formas de análisis de lo físico. La perspectiva formal, a mí me gusta abordarla en una primera aproximación de alguien que fue muy referente, que fue Aldo Rossi, en la década de los 80, que recupera trabajos que había en Europa, de Panerai, en Francia, de Aimonino, en Italia, de Moneo, en España, distintos arquitectos, urbanistas, que empezaban a analizar la forma física de la ciudad, el análisis morfológico de la ciudad. Hoy es una corriente que sigue vigente, obviamente, muy fuerte, que, bueno, el libro que lo sintetiza es La arquitectura de la ciudad, de 1982, y del cual yo soy muy cara rota, siempre digo, y lo sintetizo en estos puntos. Pero es un libro, ojo, yo se lo estoy sintetizando en una página, pero que seguramente alguno que cursó teoría a la tarde puede ser que haya escuchado hablar de Aldo Rossi. Entonces, por un lado, Aldo Rossi en su libro nos habla sobre el sentido temporal de la ciudad, es decir, entender ese hecho físico que estamos mirando a partir de una historia, de un proceso que cuando uno se lo pone a analizar lo congela, como que saca una foto de ese momento, pero ese momento viene de un devenir histórico. Tiene que entender el proceso que hubo por detrás. Yo saco la foto y es el hoy, pero este hoy viene de una historia. Entonces empiezan a ver, a entender los distintos tipos de crecimiento que puede tener una ciudad, ¿no? Las distintas etapas que puede tener el crecimiento de una ciudad. Eso podría ser, uno podría hacer un análisis morfológico de cómo la ciudad va creciendo. Por otro lado, la idea esta de continuidad espacial y de distintas escalas de análisis del hecho físico. Es decir, podemos partir desde la parcela, el tipo edilicio, cómo ese tipo edilicio por agregación conforma, no conforma la calle como espacio, cómo el conjunto de calles empieza a armar los barrios y cómo el conjunto de barrios arman una ciudad. ¿Sí? Nos da las distintas escalas que podemos empezar a analizar una ciudad. Una forma de las distintas escalas de abordar la ciudad. Y nos dice que la ciudad tiene dos componentes principales: la vivienda y los elementos primarios. La vivienda, si ustedes miran el tejido, lo ocupado de una ciudad, representa un 80% de las actividades de una ciudad. El resto, el 20%, está conformada, él dice, por monumentos y equipamiento. Salud, educación, justicia, deporte, todos los equipamientos que hacen necesaria la vida urbana. Entonces, también nos da esa primera caracterización de que cuando yo voy a abordar un sector, seguramente el 80% va a ser residencial, va a ser destinado a vivienda. El resto hay otros usos y actividades que, de acuerdo que bien complementado estén, van a tener que esa vivienda recibe todo lo que necesita en el sector para poder tener una buena calidad y no tener que trasladarse a buscar lo que no tiene en su sector. Entonces, fíjense que aparecen estos análisis de crecimiento, de las tipologías, morfológico de la manzana, analizan acá la parcela y cómo esa parcela está ocupada, analizan las tipologías en cada una de estas parcelas. Es ese tipo de análisis que nos aporta
Aldo Rossi y toda una escuela morfologista. Yo tomo a Aldo Rossi porque, bueno, publicó este libro, pero también Panerai, que falleció hace muy poquito, unos meses, en Francia, tiene mucho escrito sobre la forma urbana y la manera de analizar. Ahora bien, ¿qué tipos de análisis podemos hacer desde esta perspectiva? ¿No? Yo les di los grandes tópicos del análisis morfológico. Bien, podemos tener primero este tipo de análisis, que es el micromorfológico. Cuando digo micro, analizamos un sector urbano. Este es un trabajo que alguna vez hacíamos acá en esta asignatura cuando era anual, que le decíamos, bueno, vamos a ver en los talleres de arquitectura qué sectores están trabajando y bueno, y cómo son las formas de ocupación que tiene ese sector, cuál es la morfología, hacerle un análisis desde lo físico con este enfoque enriquecido de esos sectores. Entonces analizamos la tridimensionalidad del espacio, ¿no? Cómo es hoy, cómo podríamos mejorar la calidad de ese espacio, cómo debería completarse. Bueno, es la escala. Este análisis micromorfológico puede ser tanto bidimensional, a nivel de tejido, como habíamos dicho, lleno y vacío, o tridimensional. También podemos tener un análisis macromorfológico a escala urbana. Entonces, ¿por qué digo macro? Porque ya nos fuimos del sector, ya tomamos toda una ciudad. ¿Sí? En este caso es La Plata. Allá es el análisis de La Plata a partir de las distintas tipologías que lo conforman. Y este es un acercamiento de aquel plano, ¿no? De cómo aparecen distintas tipologías y que esas tipologías definen distintos paisajes urbanos. No es lo mismo el paisaje urbano de la zona central que si estoy en este sector del casco o en este sector de los hornos. La conformación del paisaje urbano es distinta en función de las tipologías que están construidas. Entonces, ese es un tipo de análisis que también se puede hacer. Pero también podemos hacer un análisis macromorfológico en la escala urbana y regional. Entonces, acá aparece el análisis de la configuración territorial de Córdoba, según Roca, en donde va, dentro de este dibujo, encontrando puntos singulares que en el análisis al arquitecto le interesaba. O podemos tener estos análisis que hacía Corbu en sus visitas a Buenos Aires, de las visuales, cómo se imaginaba Buenos Aires o otras ciudades. Son dibujos de distintas ciudades que Corbu prefiguraba y dibujaba a nivel urbano territorial. Formas de utilizar este tipo de análisis para el proyecto. También podemos tener este análisis macromorfológico a escala regional. Este es un trabajo que hicimos, que yo fui partícipe del dibujo de Agustín Pinedo, que tenemos esta realidad. Esta es la foto aérea de La Plata. Allá está Ensenada, Berisso y esto es La Plata, la microrregión de La Plata, Berisso y Ensenada, que como le dije hasta el 57 estaban juntos y se dividieron en 3 municipios. Y esta es la configuración física que hacemos de este hecho urbano regional, en donde aparecen zonas más consolidadas, zonas consolidadas intermedias, aparece un gran vacío con un rol ecológico que es el bañado, aparece en el medio un nodo tecnológico conflictivo como es el Petroquímica La Plata, tenemos los 2 asentamientos, Berisso por acá, Ensenada por acá, la naturaleza lineal de Ensenada, de Punta Lara sobre todo, no Ensenada que es la cabecera, tenemos la zona de puerto con la zona de monte e islas ribereñas,
¿sí? Tenemos, si analizamos la configuración de La Plata, el eje noreste, el eje suroeste y el eje sureste, como crecimiento del casco central. O sea, son análisis físicos que no estoy encontrando la lógica en la explicación económica, social, política. Simplemente un análisis físico de esa realidad territorial. Estos son análisis que seguro en plan 2 lo van a hacer. También a esta escala podríamos ir no de microrregión, sino a escala metropolitana. Entonces tenemos la región metropolitana, que es esta. Acá está la ciudad de Buenos Aires, acá está La Plata. Este es el pedacito que recién le mostraba en la región, en la foto anterior. Y este es uno de los escenarios que van a estudiar en plan 2 cuando vean los lineamientos estratégicos de la región metropolitana. Es una interpretación que se hace, una modelización que se hace de esta realidad territorial. Son tipos de análisis que van a usar en plan 2. Bien, la otra teoría es la paisajística, que la han utilizado seguramente en los talleres de arquitectura, que es de Gordon Cullen. Es la otra que complementa a la de Rossi. Son las dos teorías que vienen, ¿no? dentro de esta sería dentro de la teoría perceptual, usamos la teoría paisajística de Gordon Cullen, que sería como otra forma de empezar a abordar el hecho físico a partir de interpretar ya el paisaje, los entornos que se generan. Esto es generalmente la que utilizan también en arquitectura, ¿sí? Hay un libro que se llama El paisaje urbano, de Tomás Gordon Cullen, y que da un método que a usted le permite desarrollar la forma de ver. Y acá hay dos cuestiones. Uno puede mirar cuando anda en la ciudad. Ahora, ver es otra capacidad. ¿Sí? Yo puedo mirar, pero ver implica poder decir, bueno, ¿qué registré? ¿Sí? ¿Qué es lo que me llamó? ¿Qué me cautivó? Entonces, si yo voy a hacer un análisis, no voy a transitar mirando el lugar. Voy a tratar de ver, de captar, ¿no? De encontrar cosas. Y siempre digo, ¿para qué quiero encontrar cosas? Para proponer. Porque uno analiza con ese fin, con la idea de proponer. No es que hace un análisis, hoy se me levanté y tengo ganas de analizar. No, siempre hay una finalidad detrás del análisis. Entonces yo tengo que analizar porque sé que tengo que proponer. Entonces, bueno, y él da ciertos componentes en su metodología, que es la visión serial, es decir, que uno mientras que va transitando un espacio va generando como imágenes fragmentadas que las puedes captar en la memoria, pero que él dice no, la vamos representando. Este es el tejido, el análisis bidimensional, y estas son las captaciones de esos lugares a partir del registro gráfico. ¿Viste cuando van a hacer un análisis de lugar en arquitectura y le dicen dibujen? Bueno, podrían usar la teoría de Gordon Cullen, por ejemplo, y los matan a los docentes. Bueno, yo voy a usar la teoría de Gordon Cullen porque voy a usar la visión serial. Voy a hacer un recorrido que creo que es la que me va a permitir interpretar e insertar mejor mi proyecto. Bueno, te dicen eso, yo si van a arquitectura y me dicen eso, 20 ya tienen. Porque empiezan a tener teoría y concepto para poder sustentar sus proyectos. Para eso es esta materia. No es para ver cuánto más sé. No, es para teorizar y conceptualizar y eso trasladarlo al proyecto. Si no, no sirve para nada, muchachos. Ser un erudito en teoría y eso, y después no lo puedo articular con el proyecto, seré un buen historiador, pero acá en la Facultad de Arquitectura nos formamos para mejorar la realidad, para intervenir la realidad, transformarla. Bueno, y después dice que el análisis del contenido, si uno se pone a ver lo que se observa, entra el color, la escala,
el estilo arquitectónico, el carácter y la unicidad de lo que se analiza. Todo esto lo cuento así, lo paso rápido. Obviamente está el libro para que lo profundicen. El otro autor que nosotros utilizamos de la perspectiva perceptual, y que también lo pueden haber usado en los talleres de arquitectura, es la teoría de imagen-significado de Kevin Lynch. Y ahí aparece este libro de los 60, que muy tomado, siempre van a ver que muchos arquitectos los vuelven a traer hoy a la actualidad, que es la imagen de la ciudad. Y también nos da un método de análisis de la forma visual, pero a escala urbana. Por eso por ahí Cullen trabaja más la escala del sector, no la escala de lo próximo. Él ya nos da un análisis a escala urbana, como ven acá. Eso es un análisis más de escala urbana, no de un sector solamente, sino a nivel de la ciudad, a partir de dos interpretaciones. La interpretación que puede hacer un ciudadano común y otra que puede hacer un técnico. Y dentro de los ciudadanos comunes podemos tener distintas visiones. Una cosa es que yo le haga a mi abuelo, no existe, pero lo digo figurativamente, le pregunte, que me dibuje hechos significativos que le significan de su ciudad o de su sector, que lo connotan, que va a ser muy distinto si se lo pregunto a un hijo de 15 años, de 18, que si se lo pregunto a un nene de 5, 6 años. Seguramente los hechos más significativos de un niño de 5 o 6 años va a ser la plaza, ¿sí? Va a ser el lugar que juega, el patio, por decir algo. La escuela podría ser el jardín como elemento significativo. Y si le preguntamos a ustedes, por ejemplo, que hagan un recorrido o nos dibujen las imágenes del recorrido a la facultad, desde su casa a la facultad, van a encontrar determinados elementos que le han llamado la atención y que quedan retenidos en su memoria, como imágenes. Por eso es la idea de lo perceptual. Esto utilizan como técnica la entrevista y como elementos centrales vamos a ver que son estos que definen los distintos componentes de esta teoría. Él dice, Gordon Cullen dice, que uno puede registrar sendas, que es por donde uno se traslada, se llama sendas, que esas sendas están definidos por bordes o pueden existir ciertos bordes en el análisis, por ejemplo, un borde generalmente en la estación de ferrocarril que produce como una ruptura entre lo que viene y lo que pasa del otro lado del ferrocarril. Sí, también la circunvalación que hoy hablábamos es un borde, porque dice lo que pertenece al casco y lo que pertenece fuera del casco de La Plata. Pero también, en este caso, en el eje, esa foto que quedó muy chiquita y medio oscura, es la perspectiva del eje, cómo esa conformación del eje con la altura marca un límite, marca un borde, un perfil de la ciudad. O sea, la idea de borde puede tener distintas formas de interpretarse de acuerdo a la escala que estemos analizando. Establece los barrios, como vimos en la teoría de una de las escalas de Rossi, el barrio como un lugar de pertenencia, como un lugar de identidad, como un lugar que nos une. Reconoce los nodos, que los nodos son como los puntos de entradas y de salida que uno tiene. Entonces, en el caso de La Plata podríamos decir que un nodo son las plazas, donde uno ingresa y sale, y a veces ingresa y no sabe cómo sale, porque es tan difícil de cruzar. Pero también un nodo podría ser, en esta ciudad de los no lugares de Auget, un aeropuerto. De hecho, hay una película,
el aeropuerto, que vivió un tiempo, 24 horas encerrado. Entonces, lo que implica un nodo, de que te entras y salís y qué pasa en esa situación. Y también están los mojones. Y los mojones, según esta teoría, es decir, bueno, ¿qué de ese recorrido, de esos lugares son como hitos para ustedes? Un mojón puede ser porque sea una buena arquitectura, por ejemplo, nosotros, o un mojón puede ser porque sea una cosa horrible, espantosa, y que vos lo tengas acá, mirá, sí, ese edificio horrible. O sea que, o un hecho, un mojón puede ser algo simbólico, algún lindo momento vivido en la ciudad con alguien, y entonces uno lo queda como un mojón en ese lugar. O sea, el mojón tiene que ver con las vivencias de cada uno. Por eso, cuando esta teoría y este método se aplica, pueden ser muchas las interpretaciones y las representaciones de los lugares significativos de una ciudad. Si lo hace un técnico va a tener una preparación particular, si lo hace un ciudadano va a tener otra mirada. Y de acuerdo a la cuestión generacional y etaria vamos a ver también distintas representaciones de una ciudad. Y la última teoría, por suerte me dirán ustedes, así me callo, está la sistemática. Esta teoría viene de la teoría de sistema de Bertalan Lanfy de 1950, pero que es retomada por urbanistas. Nosotros trabajamos con Sánchez de Madariaga, ¿sí? Pero me gustó ir al origen de la teoría, en donde reconoce a la ciudad como sistema. ¿Qué es reconocer la ciudad como sistema? Me dirán ustedes, sí, bueno, sí, la ciudad como sistema. Ahora, ¿qué es? Porque si no es un eslogan, la ciudad como sistema. Bueno, la ciudad como sistema es decir que está conformada por distintos subsistemas. Chocolate por las noticias, no me seguís nada, me seguís hablando en difícil. Bueno, pero ¿qué es reconocer distintos subsistemas? Bueno, hoy estamos analizando un subsistema, que es el físico. Y de ese estamos analizando la materialidad, porque los hechos naturales lo vieron con Licia. Entonces, dentro del subsistema físico-espacial, tuvieron dos clases. La de Licia, que revivió lo natural, y la que están viendo conmigo hoy, que es lo material. Ahora, hay otros subsistemas, yo ya le expliqué, el social, el económico y el político, por decir algunos. Esos subsistemas, en conjunto, arman la ciudad como sistema. Y no son subsistemas, como bien le decía Alicia, separados, sino que están interrelacionados. No se puede explicar la ciudad si no se lo entiende como una totalidad. A ver, y se lo explico. Nosotros somos un cuerpo humano, ¿sí? Somos un todo. Ahora, yo me acuerdo cuando estudiaba con el libro de Casenave, Ciencias Naturales, me decían que tenía el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema circulatorio. Nos descomponían en sistemas para entender el cuerpo humano, el sistema óseo. Ahora, simplemente para entendernos, porque después somos un todo. Y yo soy, bueno, ahora porque me cuido, soy flaco, un poco alto, otro es más petizo, digamos. Cada sistema en sí tiene sus particularidades y cada ciudad tiene su particularidad. Una es lineal, la otra es concéntrica, radial, ¿sí? Lo que estábamos viendo. Entonces, la idea de sistemas es que ese todo se puede descomponer en subsistemas y esos subsistemas se pueden descomponer en componentes y que tienen una finalidad dentro de la ciudad. El sistema respiratorio nos permite respirar y si uno de los componentes se avería el pulmón,
tenemos problemas. El sistema digestivo nos permite deglutir, alimentarnos. Si el estómago anda mal, estamos con problemas, uno de los componentes. Lo mismo pasa con la ciudad. Nosotros tenemos el subsistema físico, pero si la economía anda mal, puede ser que el subsistema físico entre en conflicto y degrade. Por ejemplo, el caso de Detroit, en Estados Unidos. Cerró, cambió el sistema global de generar productividad, que eran las industrias, pasó al mercado financiero. ¿Y qué pasó con Detroit? Prácticamente desapareció, se transformó en una ciudad muerta. ¿Qué pasa hoy en día, Detroit? A partir de las tecnologías, de la sociedad del conocimiento, se está reconvirtiendo y está teniendo una nueva vida. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un problema en el estómago, seguramente mi cuerpo va a funcionar mal y no voy a tener ganas de nada. Bueno, con las ciudades pasa algo similar. En otra escala, son comparaciones muy distintas, pero se lo transfiero a cuestiones que por ahí tienen más internalizada, que siempre lo asocio con el cuerpo humano. Bueno, este abordaje necesita una mirada interdisciplinaria por los distintos subsistemas que lo componen, como venimos diciendo. Viene de una base filosófica que era la positivista, en donde el hombre podía controlar la naturaleza y tenía esa racionalidad científico-técnica como el elemento central, donde se presenta como una técnica que prima lo objetivo, porque los análisis, los estudios, los datos, pero que sabemos que la objetividad pura no existe, que siempre hay una interpretación de esos datos y ahí aparece la ideología, el posicionamiento y la interpretación que hacemos de esos fríos datos, y que el método que utiliza es el de modelos. Modelos que van representando determinados análisis que uno va haciendo. ¿Sí? Distintos enfoques. Acá, por ejemplo, yo les presento la mirada de Venturi en la década de los 80, que hablaba de la ciudad por capas de datos, y el Venturi lo vieron por ahí en algunas cátedras de teoría, en algún momento la daban, de teoría de la arquitectura. Habla de layers para interpretar los centros comerciales y explica cómo distintas capas explican ese hecho de una calle comercial. Tenemos la teoría funcionalista de Le Corbusier, que dividía la ciudad en distintas funciones y actividades y sus sistemas. Tenemos el análisis integrador o sistemático que le va a presentar Sánchez de Madariaga, uno de los autores, una urbanista española que usamos como bibliografía, pero también esta ciudad informacional de los flujos y las redes también entra dentro de esta mirada de lo sistemático. En definitiva, esta teoría de sistema nosotros tratamos de bajarla al análisis urbano a partir de entender los distintos componentes de la URSS. ¿Se acuerdan la primer filmina de Alomar, el triangulito, que la URSS estaba arriba? Bueno, ¿qué sería la URSS? También le dije, podríamos llamar como subsistema espacial, podríamos llamar como subsistema físico, podríamos decir que es la configuración física, la configuración urbana, van a leer en otros autores, o la estructura física o la estructura espacial. Distintas maneras de definir lo mismo. ¿Sí? Ahora bien, chocolate por la noticia, el subsistema espacial. ¿Y qué contiene? ¿Cuáles son los componentes del subsistema espacial? Bueno, tenemos el natural, que ya lo vimos con Licia, y el físico, que estamos viendo hoy. Dentro del físico, ¿cuáles son los elementos estructurantes?
trazado, subdivisión, ocupación, morfología, espacios verdes, infraestructuras. Esos son los componentes que están interrelacionados entre sí, obviamente. Y desde lo funcional, ¿qué tenemos? El sistema de movimiento, cómo se mueve la gente, las distintas movilidades, y los usos del suelo. ¿Por qué los usos del suelo están en lo funcional? Porque un comercio está acá, mañana cierra y se traslada allá. Tiene dinámica. Los usos cambian en una ciudad, no son físicos, no quedan como inmóviles. Entonces, con este desglose, en plan 1, les hacemos abordar un sector de la ciudad. Y que lo van analizando por separados, por capas, por layer, para entenderlos, para profundizarlos en sí, pero que saben que van interrelacionados y que conforman una síntesis o estructura física actual o modelo de ese sector de ciudad. Entonces, este es el cuerpo humano entero y este es el análisis de los distintos subsistemas del cuerpo humano. Esto, por eso decimos que es sistemático, porque hay un método, porque hay una racionalidad, porque se descompone en distintos subsistemas. ¿Sí? Muy complicado estuve para explicar pero bueno, cualquier duda después hay muy buenos docentes que lo traducen mejor. Bueno, y para terminar, por suerte, para ustedes, la bibliografía, ¿sí? Que bueno, que tenemos, esta es del programa, pero fíjense, bueno, en este caso no amplié mucho, en otro sí. Usé esta bibliografía y les dejo estas preguntas para que reflexionen sobre la clase y que van a ser parte de las preguntas que vamos a usar después para tomar el final. Estas preguntas las pueden responder con esta clase, porque esta clase está armada con la bibliografía. ¿Sí? Y si no, con la misma bibliografía van a encontrar la respuesta. Y esa es un poquito la idea de facilitarle la interpretación a ustedes. Creo que es la última. Y bueno, y desde ya muchas gracias. No sé si hay alguna duda o consulta que quieran hacerme, porque he estado hablando como 1 hora. Voy a cortar esto, frenar la grabación. A ver cómo es esto. Ahora no me quiero mandar la macana de cómo apagar esto. Me pueden preguntar si quieren, ¿eh? Mientras trato de apagar esto. Detener grabación.